4. Planes y más planes. ¿Quién de nosotros empezó? Ninguno. Los acontecimientos siguieron su propio curso desde el principio. Ya he dicho que al llevarla a mi casa, instauré un régimen de severidad. Sin embargo, lo suavicé inmediatamente. Ya antes de casarnos, le había explicado que se encargaría de recibir los objetos empeñados y de entregar el dinero, y ella no había objetado nada. No se olviden de ese detalle. Además, se entregó a su tarea con entusiasmo. Naturalmente, la casa y el mobiliario siguieron como antes. La vivienda se componía de 2 habitaciones, una sala grande, una parte de la cual estaba ocupada por el negocio, y otra, también grande, nuestra habitación, pieza común en la que teníamos el dormitorio. Mis muebles eran bastante pobres. Hasta las tías los tenían mejores. La urna de los iconos con la lamparilla se hallaba en la sala donde estaba el negocio. En mi habitación tenía un armario con varios libros y la arqueta, cuyas llaves llevo siempre conmigo. Allí también estaba la cama, un par de mesas y unas sillas. Ya antes de casarnos le había dicho que para los gastos corrientes, es decir, para la manutención suya, mía y de Luqueria, a quien había tomado nuestro servicio, había fijado la suma de 1 rublo diario. No más. Necesito reunir 30.000 rublos en 3 años, le dije, y no hay otro modo de lograrlo. Ella no opuso ninguna objeción, pero yo mismo aumenté la suma en 30 kopecks. Otro tanto sucedió con el teatro. Le había dicho durante nuestro noviazgo que no iríamos al teatro, pero luego decidí llevarla una vez al mes, y de una manera conveniente, reservando localidades en el patio de butacas. Fuimos juntos 3 veces, y vimos, si no recuerdo mal, La búsqueda de la felicidad y Las aves canoras. ¡Ah! ¡Al diablo con eso! ¿Qué puede importar? Íbamos en silencio, y en silencio regresábamos. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos callar desde el principio? Pues, desde el primer momento, no hubo discusiones, sino silencio. Recuerdo que ella me miraba de soslayo, y yo, en cuanto me daba cuenta, me empecinaba aún más en mi silencio. A decir verdad, fui yo, no ella, quien se obstinó en callar. Hubo un par de arrebatos por su parte, en los que se arrojó en mis brazos, pero como se trataba de arrebatos enfermizos, histéricos, y lo que yo necesitaba era una dicha firme y respeto por su parte, la acogí con frialdad. Y tenía razón. Siempre que se producía uno de esos arrebatos, discutíamos al día siguiente. Bueno, en rigor no puede hablarse de discusiones, pero sí de silencio. Y además, su actitud era cada vez más insolente. Rebelión e independencia. Eso es lo que tenía en la cabeza, pero no sabía cómo actuar. Sí, ese rostro manso iba adquiriendo una expresión cada vez más insolente. No me creerán, pero la verdad es que me fue cogiendo asco. Estoy seguro. Y no cabe duda de que a veces se salía de sus casillas. Pero díganme, después de haber escapado de ese fango y de esa miseria, después de haber fregado tantos suelos, ¿cómo era posible que de buenas a primeras se pusiera a echar pestes de nuestra pobreza? Y miren ustedes, no se trataba de pobreza, sino de economía. Cuando era necesario, nos permitíamos algún lujo, por ejemplo, en la ropa blanca o en el aseo. Yo siempre había imaginado que a la mujer le gusta que su marido sea aseado. Sin embargo, ella no se quejaba de la pobreza, sino de mi pretendida cicatería en el gobierno de la casa. Tiene un fin, se decía probablemente. Quiere mostrar firmeza de carácter. Ella misma renunció de pronto al teatro.
y cada vez acentuaba más ese mohín de burla, mientras yo redoblaba mi silencio. ¿Debería haber tratado de justificarme? Lo principal aquí era la casa de empeños. Déjenme que me explique. Yo sabía que una mujer, y más aún de 16 años, no tiene más remedio que someterse por entero a su marido. Las mujeres carecen de originalidad. Eso es un axioma. Incluso ahora es para mí un axioma. Poco importa que yazga encima de la mesa. La verdad es la verdad. Y ni siquiera el propio Stuart Mill puede cambiarla. Pero la mujer amante... la mujer amante adora incluso los vicios y los crímenes del ser amado. Él mismo no hallará nunca las justificaciones a sus fechorías que ella sabrá encontrar. Todo eso es magnánimo, pero no original. A las mujeres lo único que les pierde es su falta de originalidad. ¿Y qué puede importar? Lo repito. Que me señalen en esa mesa de ahí. ¿Acaso es original que yazga sobre la mesa? Escuchen. En aquel entonces yo estaba convencido de su amor. A veces hasta se me arrojaba al cuello. Eso significa que me quería, o mejor dicho, que deseaba quererme. Sí, así era. Deseaba quererme. Buscaba la manera de quererme. Pero lo principal es que no había fechorías de ningún tipo a las que hubiera que buscar justificación. Dirán ustedes, un prestamista. Todo el mundo lo dice. ¿Y qué pasa porque sea prestamista? Sus razones habrá para que el más generoso de los hombres se haya convertido en prestamista. Miren ustedes, ciertas ideas... Quiero decir que resulta bastante estúpido expresar ciertas ideas con palabras, hasta el punto de que uno mismo siente vergüenza. ¿Y por qué? Por nada. Porque todos nosotros somos una basura y no soportamos la verdad. No se me ocurre otra razón. Acabo de decir, el más generoso de los hombres. Suena ridículo, pero así era en realidad. Es la verdad. Una verdad como un templo. Sí, tenía derecho entonces de tratar de asegurar mi futuro y abrir esa casa de préstamos. Vosotros, hombres, me habéis rechazado. Me habéis expulsado con vuestro despectivo silencio. Al apasionado afán con que buscaba vuestra compañía, habéis respondido con una ofensa que no olvidaré mientras viva. Por tanto, tenía derecho a levantar un muro entre vosotros y yo, amasar esos 30.000 rublos y acabar mis días en algún lugar de Crimea, en la costa meridional, entre montañas y viñedos, en mi propia hacienda, comprada con esos 30.000 rublos, y sobre todo, lejos de todos vosotros, pero sin ningún rencor, con un ideal en el alma, en compañía de mi querida esposa y de mis hijos, si Dios tenía a bien concedérmelos, y ayudando a los campesinos de los alrededores. Naturalmente, está bien que yo mismo diga ahora esas cosas de mí, pero ¿podría haber cometido mayor estupidez que expresarlas entonces en voz alta? De ahí mi orgulloso silencio. De ahí que pasáramos el tiempo sin hablarnos. Pues ¿qué habría podido entender ella? Tenía 16 años. Estaba en la primera juventud. ¿Cómo iba a comprender mis justificaciones, mis sufrimientos? Había en ella mucha rigidez, desconocimiento de la vida, convicciones juveniles baratas, esa ceguera de las almas bellas. Pero ante todo estaba la casa de empeños, y eso era más que suficiente. Pero, ¿acaso era un prestamista ladrón? ¿Es que no veía cómo me comportaba y que nunca pedía de más? ¡Qué terrible es la verdad en este mundo! Esa criatura encantadora, sumisa, celestial, era un tirano implacable, de mi alma, un verdugo.
Me calumniaría a mí mismo si no lo dijera. ¿Creen ustedes que no la quería? ¿Quién puede decir que no la quería? ¿Es que no ven la ironía, la perversa ironía del destino y de la naturaleza? Estamos malditos. La vida de los hombres en general está maldita. Y la mía en particular. Ahora me di cuenta de que me equivoqué en algo. Algo no salió como debía. Todo estaba claro. Mi plan era tan claro como el cielo. Severo, orgulloso. No necesita consuelo moral de nadie. Sufre en silencio. Y así era en realidad. No mentía. No mentía. Con el tiempo ella misma descubriría mi generosidad, por más que ahora no sepa verla. Y el día que la descubra, la apreciará de veces más y se pondrá de rodillas ante mí, juntando las manos en ardiente plegaria. Ese era el plan. Pero debí olvidar o perder de vista algún detalle. Hubo algo que no supe hacer. Pero basta. Basta. ¿Y a quién pedir perdón ahora? No se puede volver atrás en el tiempo. Sé valiente, hombre. Demuestra tu orgullo. No fue culpa tuya. En fin, diré la verdad. No tendré miedo de mirar la verdad a la cara. La culpa la tuvo ella. La culpa la tuvo ella. 5. La mansa se revela. Las disputas empezaron cuando a ella, de pronto, se le ocurrió hacer los préstamos a su manera y tasar los objetos por encima de su valor. Incluso un par de veces se atrevió a discutir el tema conmigo. Yo le manifesté mi desacuerdo, y fue entonces cuando apareció esa viuda del capitán. Se presentó la anciana con un medallón, regalo de su difunto marido. Bueno, ya se sabe, un recuerdo. Le di 30 rublos. Se puso a gemir y a implorar con voz lastimera que no lo vendiéramos. Naturalmente yo la tranquilicé. Resumiendo, a los 5 días volvió para cambiarlo por un brazalete que no valía ni 8 rublos. Ni qué decir tiene, que me negué. Es probable que adivinara algo los ojos de mi mujer, pues el caso es que volvió en mi ausencia y que ella le cambió el medallón. Al enterarme ese mismo día, le hablé con mansedumbre, pero en términos firmes y razonables. Estaba sentada en la cama, mirando al suelo, dando golpecitos a la alfombra con la punta del pie derecho, un gesto muy suyo. En sus labios se dibujaba una sonrisa maliciosa. Entonces, sin levantar lo más mínimo la voz, le aclaré con la mayor serenidad que ese dinero era mío, que tenía derecho a ver la vida con mis propios ojos y que, cuando la había invitado a entrar en mi casa, no le había ocultado nada. De pronto ella se levantó de un salto, temblando de pies a cabeza, y llevada de la cólera que sentía contra mí. ¿Pueden creerlo? Se puso a patalear. Era una fiera, una furia. Era una fiera enfurecida. Estaba paralizado de asombro. Nunca me había esperado semejante arrebato. Pero no perdí el dominio de mí mismo, ni siquiera me moví. Y con la misma voz serena de antes, le declaré con toda claridad que a partir de ese momento le prohibía participar en mis ocupaciones. Ella se rió en mi cara y salió a la calle. El caso es que no tenía derecho a marcharse así. Ya antes de casarnos habíamos convenido en que no iría a ninguna parte sin mí. Cuando volvió por la tarde, no le dirigí la palabra. Al día siguiente también se marchó por la mañana. Y al otro, lo mismo. Yo cerré el negocio y fui a ver a sus tías. Después de la boda había roto toda relación con ellas. Ni las recibía en mi casa, ni aparecía por la suya. Me enteré de que no había ido a verlas.
Me escucharon con curiosidad y se rieron en mis propias narices. Se lo tiene merecido, me dijeron. Pero ya había contado yo con sus burlas. A continuación soborné a la menor de las tías, la soltera, prometiéndole 100 rublos, de los que le adelanté 25. Al cabo de 2 días vino a verme y me dijo: «En el asunto está mezclado un oficial, el teniente Yefimovich, antiguo compañero suyo de regimiento». Yo me quedé muy sorprendido. Ese Yefimovich era la persona que más me había perjudicado en el regimiento, pero un mes antes había tenido el descaro de presentarse en mi negocio un par de veces, con el pretexto de empeñar un objeto, y recuerdo que había empezado a bromear con mi mujer. Yo entonces me acerqué y le dije que, en consideración a nuestras antiguas relaciones, hiciera el favor de no volver a aparecer por allí. Pero no se me pasó por la cabeza que pudiera suceder algo semejante. Simplemente pensé que era un insolente. Y ahora, de pronto, la tía me anunciaba que ya habían concertado una entrevista y que, detrás de todo aquel asunto, estaba una antigua conocida de las tías, Yulia Samsonovna, viuda de un coronel. Es a su casa donde se dirige ahora su esposa. Abreviaré la historia. El asunto vino a costarme cerca de 30 rublos, pero a los 2 días había arreglado las cosas de tal modo que pude instalarme en la habitación contigua, detrás de una puerta entornada, y escuchar ese primer rendezvous a solas entre mi mujer y Yefimovich. Unas horas antes, la víspera, habíamos tenido una disputa breve, pero muy significativa para mí. Regresó al anochecer, se sentó en la cama, me dirigió una mirada burlona y empezó a dar golpecitos en la alfombra con el pie. De pronto, mientras la miraba, me acometió la idea de que, en ese último mes, o mejor dicho, en esas últimas 2 semanas, su carácter había cambiado de manera drástica. Hasta podría decirse que se había convertido en su propia antítesis. Era una criatura violenta, agresiva. No puedo decir que desvergonzada, pero sí descomedida y con ganas de armar gresca. Buscaba la manera de armar gresca, pero su mansedumbre se lo impedía. Cuando una mujer así se revela, se ve enseguida que, aunque se pase de la raya, ella misma tiene que forzarse y aguijonearse, y que a pesar de todo no puede quebrar su sentido de la moralidad y de la decencia. Por eso, tales mujeres a veces llegan tan lejos que uno no puede creer a sus propios ojos. Una alma habituada a la depravación, por el contrario, siempre atenúa las cosas. Procede de una manera más infame, pero con cierta apariencia de decoro y decencia, con la pretensión de quedar por encima de vosotros. ¿Es verdad que le expulsaron a usted del regimiento porque tuvo miedo de batirse en duelo?, preguntó de pronto, de buenas a primeras, y sus ojos centellearon. Sí, por decisión de los oficiales se me obligó a abandonar el regimiento, aunque había pedido el retiro antes de eso. ¿Le expulsaron por cobarde? Sí, eso decía la sentencia. Pero no me negué a batirme por cobardía, sino porque no quise someterme a su tiránica decisión y desafiar a un hombre cuando no me sentía ofendido. Debe usted saber, no pude dejar de añadir, que rebelarse contra esa clase de tiranía y afrontar todas las consecuencias requiere mucha más valentía que batirse en duelo. No había podido contenerme y había pronunciado una frase que sonaba como una justificación. Y era eso lo que ella estaba esperando, esa nueva humillación mía. Estalló en una risa maligna. ¿Y es verdad también que durante 3 años iba por las calles de San Petersburgo como un vagabundo pidiendo limosna y que pasaba las noches debajo de las mesas de billar? Y también en la plaza de la Paja, en la casa Viasensky, sí,
Es verdad. Después de abandonar el regimiento tuve que soportar muchas situaciones oprobiosas y denigrantes, pero sin sufrir ningún menoscabo moral, porque ya entonces era yo el primero en detestar mi conducta. Aquello no fue más que un desmayo de la voluntad y de la razón, motivado por lo desesperado de mi situación, pero todo eso pertenece ya al pasado. Ah, sí. Ahora es usted todo un personaje, un financiero. Era una alusión a la casa de préstamos, pero yo ya había conseguido dominarme. Me di cuenta de que deseaba escuchar explicaciones humillantes para mí, y no se las proporcioné. En ese momento sonó la campanilla, anunciando la llegada de un cliente, y yo pasé a la sala. Una hora más tarde, estando ya vestida para salir, se detuvo delante de mí y me dijo: «Pero usted no me dijo nada de eso antes de la boda». Yo no respondí, y ella se marchó. En suma, al día siguiente me encontraba en aquella habitación contigua, detrás de la puerta, y escuchaba cómo se decidía mi suerte. Llevaba en el bolsillo un revólver. Ella se había puesto sus mejores galas y estaba sentada a la mesa, mientras Yefimowitz se pavoneaba delante de ella. Y figúrense, todo resultó, lo digo en mi honor, como había previsto y supuesto, aunque ni yo mismo fuese consciente de mis previsiones y suposiciones. No sé si me expreso de manera comprensible. Esto es lo que pasó. Estuve escuchando una hora entera y durante toda esa hora asistí a un duelo entre la mujer más noble y de espíritu más elevado y un individuo mundano, depravado y limitado, con un alma rastrera. ¿Cómo es posible, pensaba yo, que esa mujer mansa, ingenua y poco locuaz sepa todas esas cosas? Ni el autor más ingenioso de comedias ligeras habría sido capaz de escribir esa escena de burlas, carcajadas ingenuas y santo desprecio de la virtud en aras del vicio. Y qué chispeantes eran sus palabras y sus breves comentarios. Qué ingenio denotaban sus rápidas respuestas. Cuánta verdad había en sus reprobaciones. Y al mismo tiempo, cuánta ingenuidad casi virginal. Se reía en su propia cara de sus declaraciones de amor, de sus gestos, de sus proposiciones. Yefimowitz, que había acudido con la idea de un asalto sin contemplaciones y que no había esperado encontrar resistencia, se encontró de pronto desarmado. Al principio yo no podía dejar de pensar que se trataba de simple coquetería por parte de ella, de la coquetería de un ser perverso pero ingenioso, que quiere hacerse valer. Pero la verdad resplandeció como el sol, sin que cupiera albergar ninguna duda. Solo llevada de un odio impetuoso e insincero hacia mí, había sido capaz esa criatura inexperta de concertar esa cita. Pero cuando llegó el momento de la verdad, se le abrieron de pronto los ojos. Había tratado de defenderme de cualquier manera, pero una vez decidida a cometer semejante vileza, no había podido soportar tamaña irregularidad. Y en verdad, ¿cómo habría podido Yefimowitz, o cualquier otro de esos individuos mundanos, seducir a una mujer como ella, tan pura e inocente, con tales ideales? Al contrario, para ella solo era motivo de risa. Toda la verdad resplandeció en su alma, y la indignación hizo brotar sarcasmos de su corazón. Lo repito, aquel bufón se vio al final completamente desarmado, y se quedó sentado, con el ceño fruncido, sin responder apenas, hasta el punto de que empecé a temer que se atreviera a ultrajarla, movido de un bajo espíritu de venganza. Y vuelvo a repetirlo. Puedo decir en mi honor que escuché toda esa escena sin apenas asombro. Era como si estuviera asistiendo a algo conocido. Me parecía que había acudido a ese lugar para contemplar precisamente eso. Había ido sin querer en nada, sin dar crédito a ninguna acusación, aunque me había guardado el revólver en el bolsillo.
Esa es la verdad. Pero, ¿podía acaso imaginar otra conducta por su parte? En tal caso, ¿por qué la quería? ¿Por qué la tenía en tan alta estima? ¿Por qué me había casado con ella? Naturalmente, quedé entonces completamente convencido de lo mucho que me odiaba, pero también de lo pura que era. Interrumpí bruscamente la escena, abriendo la puerta. Jefimovis pegó un salto. Yo cogí a mi mujer de la mano y le invité a salir conmigo. Jefimovis se recobró y de pronto estalló en una carcajada sonora y estridente. ¡Ah! No puedo decir nada contra los santos deberes conyugales. Llévesela, llévesela. Ya sabe, me gritó cuando salía, que un hombre de honor no puede batirse con usted. Pero de todos modos, por respeto a la señora, me pongo a su disposición, suponiendo que tenga usted valor. ¿Has oído?, le pregunté, deteniéndola un segundo en el umbral. Luego, a lo largo de todo el camino, no intercambiamos ni una sola palabra. Yo la llevaba del brazo y ella no oponía resistencia. Al contrario, estaba terriblemente sorprendida. Pero ese estado solo duró hasta que llegamos a casa. Una vez dentro, se sentó en una silla y me miró fijamente. Estaba muy pálida, aunque sus labios se habían plegado en ese mohín de burla. Me miraba con solemne y severa expresión de desafío. Por lo visto, en los primeros momentos estaba plenamente convencida de que iba a matarla de un disparo. Pero yo saqué el revólver del bolsillo sin abrir la boca y lo dejé en la mesa. Ella me miró y luego volvió los ojos al revólver. No se olviden de que ella conocía ese revólver. Lo había adquirido cuando abrí la casa de empeños y estaba cargado desde entonces. Cuando puse ese negocio, tomé la decisión de no tener grandes mastines ni un criado musculoso como el que servía a Moser, por ejemplo. A mis clientes les abría la cocinera, pero en una actividad como la nuestra no puede uno privarse, por lo que pueda pasar, de un medio de defensa personal, y yo me había decidido por un revólver cargado. Durante los primeros días que pasó en mi casa, ella se interesó mucho por el revólver y me hizo algunas preguntas al respecto. Yo le expliqué incluso el mecanismo y el modo de usarlo, y una vez hasta la persuadí para que disparara sobre un blanco. Tengan todo eso en cuenta. Sin prestar atención a su mirada asustada, me tumbé en la cama a medio vestir. Estaba muy cansado. Eran ya cerca de las 11. Ella siguió sentada en el mismo sitio, sin moverse, cerca de una hora. Luego apagó la vela y se tumbó. Vestida también, en el sofá que había junto a la pared. Era la primera vez que no dormía a mi lado. No pierdan tampoco de vista ese detalle. 6. Un recuerdo terrible. Paso a ocuparme ahora de ese recuerdo terrible. Me desperté a eso de las 8, si no recuerdo mal. La luz de la mañana entraba ya en la habitación. Me desperté de golpe, con plena conciencia, y abrí enseguida los ojos. Ella estaba junto a la mesa y tenía el revólver entre las manos. No se dio cuenta de que me había despertado y la estaba mirando. De pronto vi que se acercaba hacia mí con el revólver. Me apresuré a cerrar los ojos y fingí que estaba profundamente dormido. Llegó hasta la cama y se detuvo a mi lado. Yo lo oía todo. Se había hecho un silencio de muerte, pero oía también ese silencio. En ese momento, sacudido por una especie de movimiento convulsivo, abrí los párpados en contra de mi voluntad, sin que pudiera hacer nada por evitarlo.
Ella me miraba fijamente a los ojos y acercaba el revólver a mi sien. Nuestras miradas se encontraron, pero eso no duró más que un instante. Haciendo un esfuerzo, volví a cerrar los párpados, y en ese momento decidí con toda mi alma que no volvería a moverme ni abriría los ojos, pasase lo que pasase. Sucede a veces que un hombre profundamente dormido abre de pronto los ojos y hasta levanta por un segundo la cabeza y pasea la mirada por la habitación. Al cabo de un momento, vuelve a apoyar la cabeza en la almohada. Se queda otra vez dormido y no se acuerda luego de nada. Cuando, después de que nuestras miradas se encontraran y de sentir el revólver junto a mi sien, volví a cerrar los ojos y me quedé inmóvil, como si estuviera profundamente dormido. Ella pudo suponer perfectamente que en verdad estaba dormido y que no había visto nada, tanto más cuanto que era de todo punto inverosímil que, en caso de haber visto lo que había visto, volviera a cerrar los ojos en un momento semejante. Sí, inverosímil. Pero de todos modos también podía adivinar la verdad. Esa idea cruzó por mi mente en ese mismo instante. ¡Ah! ¡Qué torbellino de pensamientos y de sensaciones se desencadenó en un momento en mi cabeza! ¡Viva la electricidad del pensamiento humano! En ese caso, me dije, si ella ha adivinado la verdad y sabe que no duermo, le habrá impresionado la serenidad con que acepto la muerte. Y es posible que ahora le tiemble la mano. Su decisión inicial podría desvanecerse al enfrentarse con una impresión nueva y extraordinaria. Dicen que quien llega a una cumbre se siente atraído por el fondo del abismo. Creo que muchos suicidios y asesinatos se cometen únicamente porque ya se tiene el revólver en la mano. También aquí hay un abismo, una pendiente de 45 grados por la que uno no puede dejar de deslizarse. Y algo se empuja irremisiblemente a apretar el gatillo. Pero la conciencia de que yo lo había visto todo, lo sabía todo, y esperaba en silencio que ella me matara, podía detenerla en su caída. El silencio se prolongaba, y de pronto sentí en la sien, junto a los cabellos, el frío contacto del hierro. Se preguntarán ustedes si albergaba la firme esperanza de salvarme. Le responderé como si me hallara delante de Dios. No tenía la menor esperanza, como mucho una probabilidad sobre 100. ¿Por qué entonces aceptaba la muerte? Y yo pregunto a mi vez, ¿qué me importaba ya la vida después de haber visto cómo la mujer a la que adoraba me apuntaba con un revólver? Además, percibía con cada fibra de mi ser que en aquel instante se libraba entre nosotros una batalla, un duelo terrible de vida o muerte, un duelo en el que tomaba parte aquel mismo cobarde de la víspera, el hombre a quien sus compañeros habían expulsado del regimiento por cobardía. Yo lo sabía, y ella lo sabía también, a poco que hubiera adivinado que en verdad no dormía. Es posible que no sucediera nada de eso, que en aquel instante no tuviera tales pensamientos, pero, en cualquier caso, debió de suceder así, aunque no pensara en nada, porque desde entonces no he hecho otra cosa en todas las horas de mi vida que repasar una y otra vez esos acontecimientos. Pero ahora me preguntarán, ¿por qué no hizo usted nada para impedir que cometiera ese acto criminal? Yo mismo me he hecho 1000 veces esa pregunta, cada vez que rememoraba ese segundo con un escalofrío en la espalda. Pero entonces mi alma estaba sumida en la más negra desesperación. Iba a morir. ¡Iba a morir! Por tanto, ¿a quién podía salvar? Además, ¿qué les hace pensar que tuviera interés en salvar a nadie?
¿Quién puede saber lo que sentía yo en ese momento? No obstante, mi mente hervía de actividad. Los segundos pasaban. Reinaba un silencio de muerte. Ella seguía a mi lado. Y de pronto me estremecí de esperanza. Abrí bruscamente los ojos. Ella ya no estaba en la habitación. Me levanté de la cama. Había ganado la partida y ella había quedado vencida para siempre. Fui a tomar el té. El samovar siempre se preparaba en la primera habitación y el té lo vertía ella misma. Me senté a la mesa en silencio y cogí el vaso que ella me tendía. Al cabo de unos 5 minutos la miré. Estaba terriblemente pálida, aún más pálida que la víspera, y tenía los ojos fijos en mí. De pronto, al ver que la estaba mirando, esbozó una tenue sonrisa con sus pálidos labios y a sus ojos asomó una leve expresión inquisitiva. Probablemente sigue albergando dudas y preguntándose: ¿lo sabe o no lo sabe? ¿Lo vio o no lo vio? Aparté la mirada con indiferencia. Después de tomar el té, cerré el negocio, fui al mercado y compré una cama de hierro y un biombo. De vuelta en casa, mandé que pusieran la cama en la sala, con el biombo alrededor. La cama era para ella, pero no le dije ni una palabra. Y esa cama le dio a entender, sin que me diera otra explicación, que lo había visto todo y lo sabía todo, y que no cabía ya ninguna duda. Por la noche dejé el revólver encima de la mesa, como siempre. Ella se acostó en silencio en su nueva cama. Nuestro matrimonio estaba roto. La había vencido, pero no la había perdonado. Esa noche fue presa del delirio y por la mañana tenía fiebre. Guardó cama 6 semanas.